Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Si no me conocen, mi nombre es Fernanda y en este canal enseño patronaje y confección. A lo largo de este video vas a ver cómo hacer el molde y también el proceso de costura de esta bombacha o panty de puntilla. Hacer el molde de esta prenda es bastante sencillo y también muy rápido de coser. En la descripción y también en los comentarios les dejé un link donde pueden aprender cómo tomar las medidas necesarias para trazar este molde. Esa imagen además incluye una tabla de 8 talles. Lo que yo hice para este video fue tomar esos 8 talles y simplificarlos en 4 talles. Para saber cuál de esos 4 talles elegir, solamente tienen que ubicar su contorno de cadera en la tabla que figura en pantalla. Ahora sí, ya podemos empezar con el tutorial de esta prenda. Espero que les guste mucho y que les sirva un montón. Nos vemos. Vamos a comenzar con el molde. Si se fijan acá, yo dibujé una línea que la voy a hacer a la mitad del molde y me va a funcionar como si fuera el centro del patrón. Ahora, desde esta línea y hacia este lado voy a trazar el molde delantero y del otro lado voy a hacer la parte trasera. El primer paso va a ser que desde esta línea y hacia cada lado voy a medir la altura del tiro. Esta pieza va a tener un tiro bajo, entonces como voy a trabajar con un talle pequeño, un talle 1, hacia cada lado voy a medir 18 centímetros. Del lado derecho, sobre este punto, voy a marcar una línea a 90 grados que va a tener el ancho de la parte delantera. Para este talle va a ser de 9 centímetros. Y luego por la parte trasera voy a hacer lo mismo, pero va a tener una longitud menor, que para este talle van a ser 4 centímetros. Lo que sigue va a ser dibujar la pieza de refuerzo, que primero lo voy a dibujar en el molde y luego lo voy a calcar en otro pedazo de papel. A partir de la línea del centro y hacia el delantero voy a medir 7 centímetros y desde la línea del centro y hacia la pieza trasera voy a medir 2 centímetros. Estas medidas son las mismas para cualquier talla. Del lado trasero, sobre estos puntos que recién marqué, tengo que poner como ancho la mitad del ancho del refuerzo. Entonces, la mitad del ancho del refuerzo para un talle 1 es de 2 centímetros. Entonces esa va a ser la medida que voy a poner por acá. Sobre los puntos que marqué del lado delantero, tengo que aplicar la misma medida que acá, más 1 centímetro. Entonces yo acá tengo 2, entonces acá voy a marcar 3 centímetros. Lo siguiente va a ser buscar la mitad de la parte trasera. Yo acá tengo 18 centímetros, entonces la mitad va a ser 9. Y por acá voy a poner una amplitud que para este talle va a ser de 1,5 centímetros. Ahora ya podemos crear la curva del centro del molde. Entonces lo único que tenemos que hacer va a ser unir todos estos puntos. Si yo uso este molde así como está, a la hora de coser ambas partes por medio de esta curva, en la parte superior del delantero y también en la parte superior de la parte trasera se va a formar un pico. Y eso se debe a que por acá y por acá no hay un ángulo recto.
Para evitar ese problema, lo que voy a hacer es tomar la escuadra y la voy a poner sobre esta línea y voy a tratar de escuadrar por ahí. La idea es que acá se forme un ángulo recto. Entonces ahora voy a trazar una línea. Y por la parte trasera voy a hacer lo mismo. Pongo la escuadra como si estuviera escuadrando a partir de esta línea y voy a marcar ya tenemos la pieza principal de esta prenda, que sería todo esto. Ahora solamente tendríamos que sacar la pieza del refuerzo. Si se acuerdan, a partir de la línea del centro habíamos marcado 7 centímetros y 2 hacia el otro lado. Todo esto va a ser la pieza del refuerzo. Yo la voy a marcar en otro color para que la distingan. Ahora en otro pedazo de papel voy a calcar toda la parte del refuerzo. Luego, por este lado, voy a doblar la hoja. Y ahora voy a cortar. Entonces, al abrirla, obtengo la pieza completa del refuerzo. Volviendo a la pieza principal, lo único que faltaría sería agregar el margen de costura. A ese margen yo le voy a aplicar por la curva para poder unir con la otra pieza y además también por la parte superior del delantero y por la parte superior del trasero para poder unir con la pieza de la cintura. La amplitud de ese margen va a ser de medio centímetro y para que esto sea un poco más fácil lo voy a marcar con un resaltador. Tengan en cuenta que por este lado, que queda recto, es el lado que se va a poner sobre el borde de la puntilla. Entonces yo para indicar eso voy a dibujar un par de ondas como para tenerlo en cuenta. Ya tendremos lista la pieza principal, ahora solamente tendremos que cortar. Acá tenemos ya todas las piezas necesarias y seguramente se están preguntando qué pasa con la pieza de la cintura. Esa pieza es bastante simple, es una tira, un rectángulo, entonces no vale la pena hacer un molde. Conviene directamente a la hora de cortar la puntilla, cortar esa pieza. Entonces, les cuento un poco sobre estos moldes. Esta pieza la vamos a cortar en puntilla y hace falta que de este molde saquemos 2 piezas en total. Además, a la hora de cortar sobre la puntilla, a este molde lo tenemos que poner con este lado, el lado que marcamos con las ondas, sobre el borde de la puntilla. Esta va a ser la pieza del refuerzo, a la cual hay que cortarla sobre jersey de algodón. De este molde solamente hay que sacar una sola pieza. Además, a la hora de cortar esta pieza, es necesario colocarla siguiendo esta dirección del hilo de la tela.
Antes de comenzar a coser, les voy a mostrar cuáles son los materiales que necesitan. Por un lado tenemos puntilla. Esta es una puntilla elastizada que tiene 15 centímetros de ancho. Además, hace falta un poco de jersey de algodón para cortar la pieza del refuerzo. Este elástico es opcional, es un elástico de retención, es bastante fino y lo voy a utilizar para elastizar la pierna. Pero como les digo, si ustedes no lo quieren utilizar, no hay problema. En cuanto a los hilos, es necesario utilizar hilo de poliéster. Yo voy a estar utilizando 2 colores para que quede más prolijo, ya que el elástico tiene otro color. Y además es necesario utilizar una aguja de punta bolita de tamaño 75-11. Voy a iniciar por cortar esta pieza. Entonces, la tengo que poner con las fundas sobre el borde de la puntilla. Así como está, voy a cortar. Voy a sacar el molde y esta pieza la voy a poner del otro lado, enfrentando los derechos. Y ahora voy a cortar. El cálculo es el siguiente. Voy a poner mi contorno de cadera, 86 centímetros, y lo voy a multiplicar por 0,3 para sacar el 30%. Como resultado obtengo 25,8. Entonces, al contorno de cadera le voy a restar este resultado para obtener la cadera reducida. 86 menos 25,8 y me da 60,2. Este resultado sería el contorno de cadera reducido. Ahora, a este número le voy a sumar 1 centímetro que va a funcionar como margen de costura. Así que 61,2 sería la medida total de la tira de la cintura. Yo lo voy a redondear directamente en 61. Voy a continuar por cortar el jersey de algodón. Voy a buscar la dirección del hilo de la tela. Por encima voy a poner el molde. A estas piezas las tengo que enfrentar derecho con derecho para luego poder hacer una costura por la curva. A esta costura la voy a hacer con puntada en zigzag a medio centímetro del borde, y también la podrían hacer con un overlock o con simil overlock. Traten de no coser tan al borde, sino que sea un poco hacia adentro, para evitar que la costura quede muy al borde y luego se abra la prenda.
Voy a abrir esta pieza y del lado del revés voy a poner la pieza del refuerzo. A la pieza del refuerzo, previamente a coserla sobre la pieza principal, puedo darle una terminación. Esto sería coserle por este lado y por este otro una costura con overlock. No es algo necesario, lo pueden hacer simplemente para que quede más prolijo. Yo no lo voy a hacer, yo así como está, lo voy a poner por encima para coserlo. Ahora, para saber dónde colocar esta pieza, nos podemos guiar con el molde. Voy a poner el molde por encima y ya puedo ubicar que a esta altura puedo colocar la parte más ancha del refuerzo, que sería este lado. Entonces iría por acá. Para coserlo hay dos opciones. La primera sería elastizar, que es lo que voy a hacer yo. Primero yo voy a acomodar a la pieza del refuerzo con alfileres y luego cuando vaya a la máquina voy a coser el elástico por encima, tapando la tela, ¿sí? Y voy a continuar. Si ustedes prefieren no elastizar la prenda, lo que van a hacer es simplemente acomodar esta pieza con alfileres y luego hacer dos costuras a cada lado del refuerzo. Una costura en zigzag por acá y otra por acá. Como yo les había dicho, yo lo voy a elastizar, entonces ahora voy a asegurar esta pieza con alfileres. Para elastizar, primero voy a poner el elástico debajo del prensatelas y lo voy a centrar. Levanto el pie y por debajo voy a poner la prenda con el revés hacia arriba. Bajo el pie y voy a coser un poco para tomar la tela. Ahora para elastizar voy a tomar 4 y voy a estirar medio del elástico. Voy a coser. De nuevo tomo 4 y estiro medio. Y voy a continuar. Al llegar al algodón, tengo que tapar la tela con el elástico. Lo voy a poner así y voy a continuar elastizando. Voy a coser un poco más para luego poder elastizar el otro lado.
y voy a elastizar de igual manera. Voy a tomar 4 y estiro medio. A la pieza de la cintura la voy a doblar sobre sí misma, enfrentando los derechos, y voy a hacer una costura por este costado. A esta costura la voy a hacer con puntada en zigzag. Voy a coser a medio centímetro del borde. Voy a coser. Ahora voy a retroceder y voy a continuar hasta el final. Al llegar al final voy a retroceder y avanzo nuevamente. Voy a tomar la cintura por el lado del frente y voy a doblar por la costura. Y del otro lado voy a marcar con un alfiler. Ahora voy a enfrentar el alfiler con la costura y voy a hacer coincidir el alfiler con el centro del delantero. Al delantero lo voy a poner por debajo de la cintura. Y ahora voy a poner un alfiler a cada lado. Voy a voltear. Lo siguiente va a ser hacer coincidir el centro de la parte trasera con la costura de unión de la cintura. De nuevo voy a poner la parte trasera por debajo de la pieza de la cintura y voy a poner un alfiler en el centro y también en ambos lados. Ahora voy a hacer una costura por acá y lo mismo del lado del frente. Voy a poner la prenda debajo del prensatelas con el frente hacia arriba. Primero voy a hacer un remate con costura recta. Voy a bajar el pie, bajo la aguja, voy a sacar el alfiler, voy a coser un poco, ahora voy a retroceder y levanto la aguja, paso a puntada en zigzag común
y voy a coser hasta llegar al otro lado. Una vez que llegue al final, voy a levantar la aguja, voy a pasar a puntada recta, voy a retroceder y ahora voy a avanzar y ya puedo cortar el hilo. Ahora voy a pasar a la parte trasera y voy a hacer un remate con costura recta. Voy a coser un poco, retrocedo. Ahora voy a pasar a puntada en zigzag común y voy a coser hasta llegar al otro lado. Levanto la aguja, paso a puntada recta, voy a retroceder y voy a avanzar. Y ahora ya puedo cortar el hilo. Ya terminamos esta prenda y este sería el resultado final. Ahora les quiero contar algunas modificaciones que pueden tener en cuenta. Por ejemplo, si quisieran que la cintura sea más angosta, lo que podrían hacer es a la mitad entrar unos centímetros y coser con costura zigzag. Así, de esta manera la cintura queda más fina. Otra modificación sería que si a ustedes les gustaría que esta tira de puntilla no quede a la cintura, sino que más bien quede a la altura de la cadera, es decir, que quede más baja, lo que podrían hacer sería reducir la longitud del tiro. Entonces, por ejemplo, si yo acá utilizo un tiro de 18 centímetros, podrían usar un tiro de 15 o de 12 centímetros para que esta cintura quede mucho más baja. Y también otra modificación que pueden hacer sería reducir la amplitud de la parte superior, tanto de la parte delantera como también podrían hacer que la parte trasera no quede colales, sino que quede mucho más ancha. Entonces, en ese caso podrían por la parte trasera aplicar el mismo ancho que la parte delantera o incluso hacerla un poquito más ancha, es decir, sumar unos cuantos centímetros. Otra modificación que pueden hacer sería eliminar la pieza de la cintura y coser un elástico por la parte superior y crear una tanga común. Eso fue todo por este video, espero que lo hayan disfrutado. Mil gracias por quedarse hasta el final. Me podés ayudar con un like y dejando un comentario. También podés colaborar con este canal enviándome un cafecito o presionando el botón de gracias que se encuentra debajo del video. Te invito a que te suscribas para no perderte de ningún video. Ahora sí, me despido y los espero en el próximo tutorial. Nos vemos.